Queridos amigos, en esta oportunidad yo quisiera presentarles una obra tan maravillosa, se llama Cuentos de Matemáticas, del autor Juan Carlos Hervas. Quizás ustedes no lo pueden conocer, pero era uno de los autores que me sorprendió a mí porque escribió uno de los mejores libros que para mí hasta ahora es, que de los tantos que he leído, la mejor obra que he leído era el Cuentos de Matemáticas. Esta obra nos relata sobre cuentos de matemáticas, de números, de personas que se relacionan con las matemáticas, trigonometría, de los algoritmos que definen nuestro cuerpo, de todo eso, y también de la tecnología, donde abunda el código 0001, que es el código para las matemáticas que funciona más en la tecnología que nosotros podemos utilizar. Y solamente quisiera decir que ustedes puedan leer esta obra. Fue publicada en el año 2005, aunque la primera edición fue publicada en 2004, pero no era la edición completa. Fue editada, tuvo el privilegio de ser editada por el editorial Proyecto de Sur en el año 2005. En los narradores, las personas que cuentan esta historia, pueden sentir todo, pueden sentir los pensamientos, pueden involucrarse en muchas cosas que los personajes van experimentando según la historia. Por ejemplo, algunas personas cuentan la historia en tercera persona, en primera persona, algunos son parte de la historia, algunos son solamente lo que ven, pero lo ven todo, lo pueden ver todo. Y la historia que más me impactó a mí es el cuento 3 del libro de las matemáticas. El cuento 3 trata sobre un hombre, es un joven que vive en la tecnología. Él no nació de padres, sino nació de computadoras que era del año 2099 y tenía su abuelo. Su abuelo él tenía recuerdos, él nació de padres, pero su nieto era un hombre que nació de tecnologías, nació de CPUs y de programaciones, que él no tenía el recuerdo, de lo que vivió, solamente de lo que estaba involucrado. Por ejemplo, sería la tecnología de los CPUs y de las computadoras. Y en esta época, que era recontra moderna, había mucha tecnología. Por ejemplo, acá podemos ver libros, y en ese tiempo ya no había libros, sino solamente eran bibliotecas virtuales donde las personas se confundían con robots. Eran personas que parecían robots y a la vez eran personas, y tenían pensamientos como los seres humanos, eran autónomos, podían crecer, tenían todas estas características que nosotros tenemos, pero se podía reducir también de años, ellos mismos, no se envejecían ellas, y así contrarrestaban las enfermedades y la muerte. Entonces, esta es una época muy interesante para poder ver, es lo que soñamos, y nos trata más de familiarizar con las matemáticas. Este hombre, que no menciona su nombre en este cuento, era un joven que él quería ser como un humano y que ya sabía todas las matemáticas, quería tener recuerdos y pasar sobre una capa que era una capa que tenían que atravesar todos, para poder ser humanos. Era una capa que protegía a todo un pueblo, solo era un pueblo de tecnología que estaba tapado con una capa, y él quería pasar esta capa para poder ser como un humano y también para poder regresar, pero él no, al atravesar esa capa, él no pudo recordar nada de lo que sabía. Entonces quiso regresar y regresó, y no pudo recordarse nada más de lo tanto que sabía. Y este libro más nos trata de familiarizar con las matemáticas, como podemos ver, cuentos de matemáticas. Y el cuento que más me impactó, por ejemplo, podemos ver acá, es de Deriva y Pasarás. Es un cuento muy hermoso, como podemos ver.
Es un cuento impactante, nos trata sobre más números y matemáticas. Solamente les recomiendo que ustedes puedan leer este libro para familiarizarnos más con las matemáticas, porque habla de nuestro contexto, de los temas que avanzamos en tercer año, que es de matemáticas. Ya, muchas gracias, queridos amigos, y quisiera que ustedes también puedan leer, sentir el amor por los libros, por ejemplo, por este libro, que más nos familiariza con las matemáticas para poder aprender más. Gracias.